Hermanos, buenos días a todos. La gracia y la paz del Señor sea con todos los hermanos, los que no nos hemos podido todavía saludar. Estamos de mi parte muy contento y muy agradecido con el Señor de estar nuevamente en este lugar, en la comunión que el Espíritu nos ha dado, como cuerpo de Cristo, la mutua edificación y el poder acercarnos juntos como hermanos un poco más al Señor. Creemos que el Señor es fiel y que, como hablaba Alejito, el propósito con el que el Señor nos ha traído a todos a este lugar lo va a cumplir. Confiamos en el Señor, en que haya en nuestros corazones la disposición, la humildad suficiente para poder recibir lo que proviene de Él, hacer a un lado lo que nuestras propias intenciones y nuestro propio entendimiento, y que sea el Señor derramando su bendición sobre nosotros. Amén. Si me acompañan mis hermanos al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, vamos a leer 3 pasajes inicialmente de una carga que el Señor me ha dado en estos días para compartir con otros hermanos. Quisiera también poderla compartir aquí con los hermanos. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer el verso 21 y 22. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Leamos también en Números, más adelante, capítulo 10, Números 10, verso 32. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y por último, hermanos, acompáñenme al Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 9, perdón. Hebreos, Nuevo Testamento, Epístola a los Hebreos, capítulo 9, leamos desde el verso 3, 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Nosotros conocemos, hermanos, que en ese dispensarse de Dios, en su revelación, en su plan, en su propósito eterno que tenía de poderse revelar, de que pudiera Él habitar en medio de nosotros, habiéndose hecho hombre, como nos recordaba hoy Alejito, en ese dispensar, en esa economía que Dios tenía para poder llevar a cumplir ese propósito, Dios eligió al pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel Él comenzó a trabajar en ese propósito, a encaminar su propósito en medio de los hombres aquí en la tierra. Sabemos que el pueblo de Israel es una figura que nos sirve y que nos presenta todo lo que Dios ahora en el nuevo pacto, luego de haber enviado a su Hijo, de redimirnos para Él, quiere hacer con su verdadero pueblo, que es la iglesia. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que estaba en una situación de esclavitud cuando estaba ya en Egipto. Estaba sometida a los deseos, a los preceptos, a todo lo que
ese pueblo del faraón de Egipto le impusiera. Eran esclavos, vivían en esclavitud. Y Dios se propuso entonces poder sacar a su pueblo de esa esclavitud y llevarlos hasta el lugar que Él había prometido desde antes que les daría, la tierra prometida en la cual Él les daría de su reposo, Él les daría de su provisión, Él les daría de toda su riqueza. Dios quiere un pueblo para sí, y ese pueblo tiene que estar en libertad y está llamado a disfrutar de todas las riquezas que Dios ha preparado para ellos, ¿no? Y la iglesia somos el pueblo de Dios. Dios nos ha liberado, así como sacó en su momento a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios envió a su Hijo, y por medio de su Hijo, por esa obra redentora, por esa obra expiatoria, por ese cordero que fue inmolado, por esa sangre en los dinteles de las puertas, por esa sangre que ahora nos limpia a nosotros, nos ha redimido también para Él y nos ha sacado de la esclavitud en la que nosotros vivíamos, de la esclavitud del pecado, y nos ha liberado de ese sometimiento, y quiere también entonces ahora llegar a conducirnos a un lugar de reposo y de descanso en el cual cada vez nos va introduciendo de una mejor manera. Entonces el pueblo de Israel fue conducido por Dios, fue sacado por Dios de esa esclavitud y tenía como propósito poder llegar hasta esta tierra prometida, a ese lugar de descanso que Dios les había prometido. Y Dios sabía que en ese caminar desde Egipto hasta esa tierra prometida, el pueblo tenía que ser dirigido, tenía que ser guiado por Él. El pueblo tenía que ser conducido. Y que este pueblo que Él estaba sacando de Egipto no sabía cómo andar ni cómo guiarse por en medio del desierto. Dios sabía que Él necesitaba Él mismo ser la guía de su propio pueblo, que Él tenía que irlos conduciendo, que Él tenía que enseñarles a caminar, que Él tenía que irlos guiando desde que salieron de esa esclavitud hasta que pudieran disfrutar lo que Él tenía preparado para ellos. ¿Amén? Y como Dios conocía esto, entonces Dios se revela a Moisés y le dice a Moisés que Él quiere tener un tabernáculo en medio de ese pueblo, para que en medio de toda esa peregrinación Él habitara también en medio de ese pueblo que estaba en ese camino de peregrinaje hasta la tierra prometida por en medio del desierto, y que en ese tabernáculo que Dios le pidió que erigiera a Moisés en medio del pueblo, había un lugar central, un lugar principal que era el lugar santísimo, en el cual estaba allí entonces el arca del pacto, el arca del testimonio de Dios. Y como leíamos ahí en ese primer verso, allá en Éxodo 25, en esa arca que estaba en el lugar más íntimo de ese tabernáculo, de esa tienda, que era la casa de Dios en medio de su pueblo, dentro de esa arca, Dios le daría un testimonio al pueblo de Dios para poderlo guiar. Dentro de esa arca también conocida como el arca del testimonio, justamente porque Dios le daría al pueblo de Israel un testimonio, y ese testimonio estaba allí en esa arca, contenido. Dentro de ese testimonio, por medio de ese testimonio que Dios iba a poner en ese lugar, Él iba a guiar a su pueblo, Él iba a darle los mandatos, iba a dirigirlo, iba a guiarlo, iba a conducirlo, iba a presentar su voluntad. Lo que Él tenía de su corazón para decir al pueblo, lo iba a revelar allí sobre esa arca y en medio de ese testimonio. Es desde ese lugar donde Dios hablaba con Moisés. En el medio del arca del testimonio era donde Dios daba a conocer sus mandamientos, era donde Dios expresaba su voluntad para que esa voluntad fuera conocida por el pueblo, y el pueblo entonces fuera conociendo cómo debían ir caminando por ese camino que Dios les había puesto a andar. Entonces ahí por eso leíamos que decía ya que salió entonces el pueblo y que el arca iba delante de ellos, y el arca era quien los guiaba, era quien los dirigía, era quien los encaminaba. El arca iba 3 días adelante. ¿Amén? 3 días adelante iba el arca guiando y conduciendo y mostrándole al pueblo el camino que ellos deberían seguir. Era el arca el que los dirigía. Era sobre el arca donde Dios determinaba en qué momento debían levantar las tiendas nuevamente el pueblo de Israel y seguir avanzando, y en qué momento deberían detenerse, en qué momento deberían parar y descansar. ¿Amén?
Y luego nuevamente, después de unos días de estar en ese lugar, nuevamente levantarse y seguir andando. Y era el arca la que dictaba ese tiempo que ellos deberían permanecer y en qué lugar deberían permanecer. ¿Amén? Y sabemos que todas esas jornadas que el pueblo de Israel pasó, desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra, a ese lugar de reposo, pues son figura también de nuestro peregrinaje en el Señor. Todos nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y Dios nos ha llamado a un caminar con Él, a un andar con Él. ¿Amén? Y Dios conoce nuestra necesidad, la necesidad que nosotros como hijos suyos, cada uno en particular, pero también como iglesia, necesitamos de su dirección, necesitamos de sus mandamientos, necesitamos de que Él nos guíe, de que Él nos enseñe a andar como Él quiere que andemos. Y para ese caminar nosotros también necesitamos el testimonio de Dios en medio nuestro. Necesitamos tener claridad del testimonio de Dios, necesitamos poder percibir cuál es la dirección de Dios claramente en medio de nuestro caminar, amén, para no desviarnos, para no tropezar. Y es Dios mismo el que nos va encaminando, es Dios mismo el que dirige nuestras vidas, es Dios mismo el que se encarga de llevar a su pueblo de jornada en jornada hasta que cada vez más nos vayamos introduciendo en su descanso, en su reposo. Amén. Fíjense que el pueblo de Israel llegaba a veces en algunas jornadas que eran jornadas agradables para ellos, en los que encontraban sombra en medio del desierto, encontraban un oasis, encontraban palmeras, encontraban agua dulce, un lugar donde podrían descansar. Y el pueblo mismo hubiese querido estarse ahí para siempre, seguir disfrutando de eso que estaba en esa jornada. Pero Dios determinaba que llegaba el tiempo en el que tenían que pasar a una nueva jornada, que tenían que seguir avanzando, porque aquello no era lo definitivo. Dios sabía que tenían que entrar en una nueva circunstancia. Y entonces el tiempo lo determinaba Dios. De qué tanto podían estarse allí, era Dios quien determinaba eso, amén. Y lo llegaba luego a una situación donde se encontraban con hambre, donde se encontraban con necesidad. Y Dios sabía cuánto tiempo necesitaban estar en esa circunstancia, en esa situación. Y la manera en que el pueblo también, las circunstancias que ocurrían en medio del pueblo, en medio de todas las situaciones, eran también situaciones difíciles. A veces se levantaban opiniones de unos en contra de los otros. A veces unos se levantaban en contra de la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. ¿Amén? Habían opiniones de todo el pueblo. Imagínense toda esa cantidad de gente marchando y cómo no se iban a levantar entonces diferentes opiniones, ¿no? Cuando Moisés salía de allí del tabernáculo y la nube se alzaba y les daba la noticia de que tenían que salir de ese lugar donde estaban muy cómodos y muy tranquilos y tenían que seguir avanzando por el desierto, se levantarían opiniones diciendo: no, ¿cómo nos vamos a ir? Aquí hemos caminado tanto tiempo, estamos cansados, ¿cómo es posible que ahora que encontremos estos lugares donde hay agua, donde tenemos sombra, nos dicen que tenemos que seguir caminando ahora más? Y entonces se levantaban diferentes opiniones, diferentes planes, intereses de cada uno de los que estaban dentro del pueblo. Y por eso era tan importante que el testimonio de Dios estuviera en medio del pueblo. Porque por medio del testimonio que estaba en esa arca, Dios daba a conocer cuál era su voluntad. Dios le daba a conocer al pueblo cuál era su voluntad por medio del testimonio, de esa arca del testimonio. Allí era donde Dios se revelaba y decía: mira, hay muchas opiniones alrededor. Ustedes mismos quisieran estar aquí más tiempo, o quisieran no seguir avanzando, o quisieran pasar más rápido de este lugar en el que nos encontramos, pero en ese lugar y por medio de ese testimonio Dios revelaba su voluntad. Amén. Y así mismo nosotros necesitamos. Nosotros somos, como hablábamos, estamos en un camino. De hecho, fíjense que me llama la atención como en el libro de los Hechos, en algunos pasajes, en algunos versos, se conocía a la iglesia del Señor como aquellos que iban en el camino, ¿no? Que eran perseguidos, aquellos que trataban de seguir ese camino. Y el Señor también nos dice que nosotros hemos sido llamados a entrar por una puerta estrecha y a caminar por un camino que es muy estrecho. De manera que nuestro caminar en la vida cristiana y la edificación de la casa de Dios y el andar de la casa de Dios es también un caminar que nos lleva desde nuestro lugar inicial de esclavitud y de perdición hasta disfrutar de esa tierra prometida, de ese reposo. Y necesitamos entonces poder conocer claramente el testimonio de Dios que nos vaya guiando, que nos permita no extraviarnos, que no nos permita quedar en nuestra propia voluntad, en nuestros propios intereses, ni que nos haga desviarnos de nuestro camino. ¿Amén? Porque el enemigo de Dios pretende eso. El enemigo de Dios sabe de dónde Dios nos sacó.
Y el enemigo de Dios sabe hacia dónde Dios quiere conducir a su pueblo. El enemigo de Dios sabe el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. De poder conocerle cada vez más, de poder ser perfeccionados en Él, de poder disfrutar más de lo que Dios en su riqueza nos ha querido dar. Y entonces el enemigo de Dios quiere estorbar ese camino. Amén. Quiere venir a que nosotros no continuemos en esa marcha. Quiere desviarnos de nuestro caminar y de nuestro andar. Entonces tenemos que poder acudir a Dios, a ese testimonio que Él ha dejado en medio nuestro, para poder discernir claramente cuándo nos estamos extraviando, cuándo nos estamos perdiendo, cuándo no estamos siguiendo esa nube, cuándo no estamos siguiendo su voluntad en medio de nosotros. ¿Amén? Y es verdad que a veces hay circunstancias en medio de la iglesia, como cuerpo de Cristo, en cada una de nuestras localidades, o incluso en nuestra vida, por decirlo así, personal o individual. Hay circunstancias en las que es difícil nosotros poder percibir cuál es la dirección del Señor en una circunstancia específica. Si el Señor quiere que hagamos de una manera o de otra, si el Señor quiere que avancemos o todavía debemos esperar, si el Señor quiere que entremos en algún negocio o tengamos que esperar todavía un poco. Amén. Y nosotros debemos poder entender cómo el Señor nos puede dar un testimonio claro en nuestra vida de cuál es su voluntad. Así como se lo daba al pueblo de Israel para que no se desviara, nosotros también quisiéramos poder percibir en cada movimiento, en cada circunstancia, en cada situación, cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de nuestro Señor. Si el Señor está queriendo que avancemos, si el Señor está queriendo que esperemos, amén. Poder discernir en cada momento esa voluntad de Dios en medio nuestro. Y para eso Dios puso su arca y para eso Dios puso ese testimonio en medio del pueblo de Israel. Y cuando vemos un poquito lo que había dentro de esa arca, que llama el arca del testimonio, que lo podemos ver de una manera más resumida ahí en Hebreos, por eso leímos esos versos ahí en Hebreos. Nos dice que dentro de esa arca, el testimonio que Dios le había dado al pueblo de Israel estaba contenido en esa urnita pequeña que se ponía dentro del arca. Y lo que había dentro de esa urnita pequeña eran esos tres elementos: las tablas que Dios le dio a Moisés, el maná, amén, y la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos Dios le pidió a Moisés que los introdujera dentro de esa urna, y ese era el testimonio de Dios que se refería al principio que Él les daría para poner dentro del arca. Amén. Esos tres elementos, y fueron dados por Dios en circunstancias como las que hemos mencionado. Amén. En circunstancias de crisis, en circunstancias en las que el pueblo quería volver atrás a Egipto, en circunstancias en las que el pueblo quería rebelarse contra la autoridad que Dios había establecido, amén, en circunstancias en las que el pueblo de Dios estaba desviando de los estatutos de Él. En ese momento entonces Dios les fue concediendo primero las tablas de la ley, luego el maná, luego la vara de Aarón, y de esos tres elementos vinieron a estar en esa hornita, y a eso se le llamaba el testimonio de Dios en medio de Israel. Cuando Dios le iba ordenando a Moisés que pusiera estas cosas dentro del urna, él decía así: pondrás estas tablas en el arca del testimonio, ¿verdad?, porque serán testimonio delante del pueblo de Dios. Pondrás la vara para que el pueblo se acuerde y tenga un testimonio de mi parte de lo que yo he hecho en esta circunstancia. ¿Amén? Entonces, esos tres elementos que estaban allí contenidos conforman el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Sabemos que estos tres elementos, las tablas, el maná y la vara de Aarón, representan también al mismo tiempo el ser de Dios, esa Trinidad, ese único Dios verdadero que está en esas tres personas divinas. Las tablas fueron dadas por Dios, representan el corazón del Padre, la santidad, la rectitud del Padre. El maná es Cristo mismo, Él es el maná que descendió del cielo. Y la vara de Aarón que reverdeció representa el Espíritu Santo. Él es el que ha venido a nosotros y nos ha dado vida nueva en Cristo. Amén. Él es el que hace reverdecer nuestra sequedad, nuestras varas secas. Él es el que puede producir los frutos que Dios quiere que sean producidos. Amén. Y entonces este testimonio contiene todo el consejo de Dios, todo lo que Dios mismo es. Amén. Pero al mismo tiempo estos tres elementos representan entonces ese testimonio que Dios da en nuestro espíritu. Y por eso cada uno de estos elementos también está relacionado con las funciones que Dios ha dado en nuestro espíritu. ¿Amén? Están las tablas que representan nuestra conciencia. Dios ha dejado en nuestro interior, a través de la conciencia, escrita su misma ley.
Romano nos dice que hay algunos que incluso sin conocer la ley de Dios la practican, y eso demuestra que la ley de Dios está impregnada también en nuestras propias conciencias. Amén. Y la ley de Dios tiene que ser cada vez más, nuestras conciencias tienen que ser cada vez más tocadas por lo que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Amén. Nuestras conciencias tienen que irse acomodando a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Para que nuestra conciencia sea limpia y sea pura, tenemos que ir ajustando nuestra conciencia a la palabra de Dios. O sea que las tablas de la ley están relacionadas con la conciencia, que es una función que está en nuestro espíritu. ¿Amén? Pero también está el maná, que el maná también al mismo tiempo nos habla de la comunión. ¿Amén? El maná, Jesucristo es el verdadero maná que descendió del cielo. Amén. Pero ese grano, ese único grano de trigo que cayó en tierra y murió, no se quedó solo, sino que dio mucho fruto. Amén. Y con ese fruto, ahora que somos todos nosotros producto de ese primer grano, ahora nosotros tenemos que ser amasados y ser conformados como un mismo pan. El pan que nosotros compartimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. O sea que el maná representa también la comunión, que es otra de las funciones que está en nuestro espíritu. Nosotros, por medio de nuestro espíritu, es en nuestro espíritu que nosotros tenemos esa comunión con nuestro Padre, con Dios. Amén. La comunión espiritual por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos está en nuestro espíritu. Va mucho más internamente que solamente nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra mente, en nuestra alma. Entonces tenemos el maná, que también representa esa función en nuestro espíritu. Y también está entonces esa vara de Aarón que reverdeció, que representa el Espíritu Santo también, que nos muestra el Espíritu Santo como tal, pero que también al mismo tiempo nos muestra esa función de nuestro espíritu, que es la intuición. ¿No? Cómo el Espíritu nos puede guiar, nos puede dirigir por medio de lo que intuimos en nuestro espíritu. ¿No? Nosotros podemos ver por la palabra que nos muestra que la intuición es una función del Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios a veces nos dice cosas, nos transmite cosas que nosotros mismos no tendríamos cómo percibir ni cómo saber, sino que es una revelación del Espíritu por medio de la intuición. Amén. A veces no sentimos paz con alguna situación y no sabemos por qué, nadie nos ha contado nada, pero no sentimos paz con algo que está ocurriendo. Esa es la intuición que el Espíritu nos da. Amén. Todo está bien, todos estamos contentos, felices, pero hay algo en el Espíritu que nos alerta de que algo está sucediendo que externamente no se puede percibir, pero que internamente sí nos da una alerta y nos va conduciendo. ¿Amén? Y esos sentidos espirituales, esa comunión, esa intuición y esa conciencia tienen que ir siendo cada vez más despertados en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que ha venido a nuestro espíritu a darnos vida. Amén. Pero al mismo tiempo, y como decíamos, esos tres elementos que están allí componen entonces también el testimonio de Dios en nosotros. Entonces el testimonio de Dios, la guianza de Dios en medio de su pueblo, es una guianza espiritual que viene desde nuestro interior. Es el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ahora viene, que está en nuestro espíritu y que despierta nuestro espíritu, lo vivifica para que ahora tengamos intuición, para que podamos tener comunión con Él y para que nuestra conciencia sea despertada por su palabra. Amén. Entonces vamos ahora a ver por algunos versos del Nuevo Testamento cómo el Señor también nos habla de que Él nos da un testimonio. Ahora ya no ese testimonio, esas figuras que habían en el Antiguo Testamento, sino que ahora ciertamente Dios nos habla en su palabra en el Nuevo Testamento de un testimonio que Él daría en medio de su pueblo. ¿Amén? Y ese testimonio es el que nos va a permitir guiar, que seamos guiados, amén, por Dios en este caminar, en estas jornadas que Dios quiere que nosotros llevemos hasta cumplir su propósito aquí en la tierra. Amén. Entonces quisiera, hermanos, que primeramente me acompañaran ahí al libro del Evangelio de Juan. Al capítulo 15. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, está hablando el Señor Jesucristo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
O sea que Dios nos está diciendo, el Señor Jesucristo antes de su partida le estaba diciendo a sus discípulos, amén, era un momento en el que Él se iba a ir. Él les había guiado, mientras que Él estaba aquí en la tierra, les había dirigido, les había consolado, les había enseñado, les había dado la directriz, la dirección de cómo andar, de cómo caminar, amén. Pero ahora Él tenía que partir. Y entonces, al partir el Señor Jesús, al cumplir la obra de redención y luego ascender a la gloria, a la diestra del Padre, Él les promete que les daría un testimonio en ellos. ¿Amén? El Espíritu Santo de Dios vendría a ellos, a todos aquellos que han sido redimidos, vendría y Él entonces les daría testimonio acerca de Dios. ¿Amén? O sea que una parte del testimonio de Dios ahora real que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. O sea que ahora nosotros, así como el pueblo de Israel contaba con esa arca y la presencia de Dios estaba sobre ese testimonio para poder dar a conocer su voluntad, ahora el Espíritu Santo de Dios ha venido a nosotros. ¿No? Y por medio del Espíritu Santo que hemos recibido todos los que hayamos sido limpios por la sangre del Señor Jesucristo, todos los que le hayamos conocido a Él, los que le hayamos recibido como nuestro Salvador, todos los que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora tenemos un testimonio de Dios, de la voluntad de Dios, de su propósito, de su dirección, por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? O sea que, hermanos, en primer lugar, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese Espíritu nos da un testimonio claro de lo que es de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso no es solamente una convicción, no es solamente que el Espíritu lo haga una vez en nuestra vida, como dándonos convicción en algún momento de que hemos sido hechos hijos de Dios. No, sino que eso quiere decir que constantemente el Espíritu de Dios da testimonio dentro de nosotros, de que nosotros estamos caminando como hijos de Dios, de que nosotros estamos yendo en la senda que como hijos de Dios debemos seguir. O sea que el Espíritu de Dios en nuestra vida tiene esa función también, de guiarnos, de dirigirnos, de darnos a conocer la voluntad del Padre. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nos habla, porque es una persona, así como el Padre y el Hijo. Viene a hablarnos, viene a darnos testimonio, viene a consolarnos, viene a darnos consejo en nuestra vida. De manera que nosotros debemos estar atentos al Espíritu Santo como parte del testimonio de Dios. Una primera parte de lo que el Señor ha puesto en esa arca, que eran esa vara de Aarón que reverdeció, era el Espíritu Santo. ¿Amén? Que por medio del Espíritu Santo Él nos daría ahora testimonio, daría testimonio de su voluntad en medio nuestro, daría testimonio de lo que corresponde y de lo que no corresponde a Dios mismo, nos haría discernir, nos hace discernir lo que corresponde con la naturaleza divina de lo que no lo es. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos ese depósito en nuestra vida, tenemos esa guianza. Fíjense que un poquito más adelante, ahí ahora en el capítulo 16, el Señor decía así, verso 13. Leamos desde el 12, dice 16:12 de Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros. Claro, el Señor sabía que no podía dar todas las instrucciones desde ahora, ¿amén? Porque como decimos, es un andar, es un caminar, es una relación, una intimidad con Dios por medio de la cual vamos conociendo su voluntad y nos vamos acercando cada vez más a Él. ¿Amén? Fíjense que Dios no le pudo decir al pueblo de Israel desde el principio, no les pudo decir cuántas jornadas iban a pasar y cuánto tiempo iban a quedar en cada una de ellas. No, porque Dios no es así. Dios quiere que paso a paso nosotros vayamos conociéndolo, que podamos estar dependiendo de Él en cada instante de nuestra vida. A veces nosotros quisiéramos que el Señor nos diera respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras necesidades, a todos nuestros planes desde aquí en adelante, ¿no? Quisiéramos saber ya cuándo nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener, cuándo va a llegar la edificación de la casa, cuándo va a hacer un montón de cosas de aquí en adelante, ¿no? Y de esa manera nosotros nos sentiríamos seguros. Pero el Señor no obra así. El Señor quiere que nosotros tengamos un relacionamiento con Él y que confiemos en Él. Amén. Que le creamos. Así como Abraham, que solamente dice que el Señor lo llamó, ¿verdad? Y le dijo que dejara a su tierra, a su parentela y que fuera a la tierra que Él le mostraría. ¿Amén? No le dijo todo lo que le iba a ocurrir por el camino, pero Abraham creyó y el primer paso que tuvo que dar Abraham en fe fue salir de la tierra. Amén. No sabía ni siquiera cuál era esa tierra a la que lo llamaba, pero conforme él fuera avanzando, él fuera caminando,
y él fuera discerniendo cuál era la voluntad de Dios en cada momento, él iba a ir siendo llevado por Dios hacia ese propósito. Amén. Entonces el Señor mismo le decía a sus discípulos que había muchas cosas que él todavía no podía decírselas. Amén. Pero luego dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Amén. Él es nuestro guía. Así que si necesitamos una dirección en nuestro andar, en nuestro caminar, si la iglesia necesita dirección de Dios, que verdaderamente la necesita, si cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos dirección de parte de Dios por alguna circunstancia en nuestra vida, ciertamente está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y algo de lo que Él vino a hacer, una parte de su obra, no toda, pero una parte de su obra, es que Él nos va a guiar a toda nuestra verdad. Hermanos, nosotros debemos aprender a confiar cada vez más en la obra del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, es porque hemos creído en la obra del Hijo de Dios. Bien, hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Ahora también necesitamos aprender a confiar en la obra del Espíritu Santo de Dios, que es guiarnos. A veces no confiamos lo suficiente en el Espíritu. A veces pareciera que el Espíritu no fuera suficiente para guiarnos y tenemos que empezar nosotros mismos a meter nuestras manos y a dirigir las cosas nosotros mismos. A veces no confiamos que el Espíritu Santo de Dios sea suficiente para guiarnos como iglesia, para irnos dando la medida, para ir edificándonos, para ir dirigiéndonos, para ir conduciéndonos hacia Él. Y entonces a veces vemos que faltan todavía cosas en medio de la iglesia en la que estamos en cada localidad y queremos empezar a forzar las cosas para que eso se dé. Pero tenemos que confiar en la dirección del Espíritu. El Señor nos va dando los tiempos, las sazones, y esa disposición de Dios la podemos conocer por medio del Espíritu Santo que nos guía. ¿Amén? Nos guía a toda verdad. Entonces tenemos ciertamente el Espíritu de Dios en nosotros como parte de ese testimonio que está en medio nuestro para guiarnos, para conducirnos. ¿Amén? Por eso Pablo le pedía a los hermanos que no apagaran el Espíritu, porque el Espíritu se puede apagar. Cuando el Espíritu también nos conduce hacia algo y nosotros no lo obedecemos, el Espíritu poco a poco va dejando de hablarnos. ¿Amén? Porque el Señor sabe nuestra disposición y Él sabe que si nos dice una vez y nosotros no atendemos, otra vez y seguimos sin atender, la guianza del Espíritu, esa voz, ese sentir dentro de nuestro espíritu que nos dice que lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer no es la voluntad de Dios, Dios ciertamente en algún momento nos advierte en nuestro espíritu, y si no atendemos ese llamado en nuestro espíritu, pues el Espíritu poco a poco va dejando de hablarnos. ¿Amén? Y lo vamos apagando. Por lo tanto debemos estar atentos a ese hablar de Dios, a ese testimonio de Dios por medio de su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, yo sé que si le pedimos al Señor que Él nos hable con un corazón sincero, con un corazón sencillo delante de Él, y estamos dispuestos a recibir la respuesta de parte de Dios en su momento y en su tiempo, el Señor no nos dejará sin respuesta. El Señor por su Espíritu nos guiará y nos dará la paz a lo que es de Él. ¿Amén? Nos va guiando, nos va dando las respuestas que vamos necesitando. Solo que a veces nosotros no acudimos a Él, o cuando acudimos pues ya tenemos nuestra propia respuesta y no queremos escuchar una diferente. Entonces el Espíritu también calla. ¿Amén? A veces, como les decía Esteban, ¿no? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios quiere conducirnos, quiere guiarnos, pero nosotros resistimos su dirección y no queremos ir por donde Él nos dice que debemos ir, sino que queremos tomar nuestro propio camino. ¿Amén? Entonces el Espíritu da testimonio en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Amén? Fíjense ahora también ahí en el libro de Juan, un poquito más atrás. En el verso capítulo 5. Verso 39, leamos. Escudriñad, sabemos que la traducción más correcta de este escudriñad es escudriñáis, hablándole el Señor a los fariseos. ¿Amén? Le dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el Señor acá, por este pasaje, pudiéramos leer otros más también, pero tomemos este como base para darnos cuenta de que hay algo más que da testimonio acerca de Dios. ¿Amén?
Y ese algo que da testimonio también de Dios es su propia palabra. Por eso estaban también allí las tablas de la ley, representando esa palabra de Dios, en esa urnita del testimonio. Entonces Dios también nos da testimonio de lo que Él quiere. Él nos da testimonio de su voluntad. Él nos da testimonio de su dirección. Él nos deja conocer su dirección por medio del testimonio que hay de Él en su palabra. Su palabra es parte de su testimonio ahora en medio nuestro. Así como estaban allí las tablas de la ley, nosotros también ahora tenemos la palabra de Dios en medio nuestro. O sea que si nosotros queremos conducirnos bajo la voluntad y bajo la guianza de Dios, tenemos que prestar atención al testimonio que Él nos da por medio de su palabra. El Señor nunca nos va a conducir a algo que se contradiga con su palabra. El verdadero sentir del Espíritu siempre tiene que concordar con su palabra. Tenemos que conocer, dice el apóstol Pablo, nos pedía a los hermanos que la palabra de Dios morara abundantemente en nuestros corazones. Y constantemente el Espíritu en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo nos recuerda cuán importante es que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, que la atemos a nuestro corazón, que la grabemos en nuestro corazón. ¿Amén? Porque la palabra de Dios es por medio de ella también que recibimos un testimonio claro y legítimo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿No? Si nosotros tenemos que juzgar alguna circunstancia, alguna situación en medio de la iglesia, no podemos hacerlo dejando a un lado el testimonio que nos da la palabra de Dios. Debemos conocer qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a cada situación que se da en medio de la iglesia. ¿Amén? Porque por medio de su palabra el Señor da testimonio. La palabra da testimonio de mí. Amén. Entonces necesitamos poder conocer la palabra de Dios. Queremos tomar una decisión en nuestra vida y no sabemos si sea o no la voluntad de Dios. Busquemos también en su palabra. Que Él nos guíe para ver por medio de su palabra lo que Él ha dejado y si aquello que queremos hacer está o no conforme a la palabra de Dios. A veces queremos empezar algo y de pronto encontramos un verso que nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. ¿Será que la palabra de Dios nos está guiando a cuál es su voluntad? ¿Nos está dando testimonio claro Dios de qué es lo que Él quiere de nosotros? Sí, y tiene que guardarnos por medio de ese testimonio escrito que está en su palabra. ¿Amén? La palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando de que debemos ir andando bajo la dirección de Dios, por su sendero, por su camino. Amén. Ya vimos que tenemos un guía. El Espíritu Santo de Dios nos habla y nos conduce. Ahora a ese guía el Señor también, además de ese guía, el Señor también nos da una lumbrera, una lámpara a nuestro camino. Amén. Para que podamos, con la luz de la palabra de Dios, poder discernir si estamos andando conforme a lo que el Señor quiere. ¿Amén? Y hay una conexión, un complemento, una confirmación perfecta entre el testimonio del Espíritu que recibimos en nuestro interior y el testimonio escrito de la palabra de Dios. Amén. Tiene que haber una integridad del testimonio de Dios. ¿Amén? Fíjense que el testimonio de Dios tenía que tener esas tres cosas en esa urna y tenía que estar allí. Y sobre ese testimonio era que Dios revelaba su voluntad. De manera que si alguno de esos tres elementos faltaba, entonces no se estaba teniendo todo el testimonio de Dios en el lugar correcto. Entonces tenemos el Espíritu en nuestra vida, tenemos la palabra escrita por medio de la cual Dios nos ha dado ordenanzas, directrices, mandamientos. Amén. Y ese testimonio tiene que concordar. Leamos un momentico un pasaje que muestra con más claridad esto. En Segunda de Pedro, en la epístola Segunda de Pedro. Capítulo 1. Verso 19. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es, hermano, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras intenciones, generalmente están en lugares oscuros, están en lugares que nuestra mente solita, nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, nuestras propias intenciones, es como cuando nosotros queremos hacer algo en medio de la oscuridad.
Amén. Si no tenemos en cuenta el testimonio, si no prendemos esa antorcha en medio de la oscuridad que nos permita ver si eso que nosotros queremos hacer está bien hecho o no. Es como si nosotros apagáramos la luz y todo en oscuridad pidiéramos que hiciéramos un dibujo, escribiésemos una carta en una hoja blanca. Pues tratamos de hacer lo mejor que podemos en esa hoja. Amén. Y a nuestro parecer puede ser que pensemos que eso que estamos escribiendo en aquella hoja blanca a la oscuridad está bien escrito y están las letras perfectamente alineadas. Pero solamente cuando encendemos la luz nos damos cuenta de que aquello que nosotros pensábamos que estábamos haciendo tan correctamente, en realidad está quedando torcido, las letras están unas encima de otras. Amén. Y aquello que nosotros pensábamos que era lo mejor y que era lo perfecto, a la luz nos damos cuenta de que en realidad no es así. Amén. Por eso nosotros debemos cuidar de que todas nuestras intenciones, aún lo que nosotros creamos que es de parte del Espíritu de Dios en nuestra vida, pueda ser alumbrado a la luz de la palabra. Amén. Por eso decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. Y luego dice así: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea que la palabra de Dios fue inspirada por el propio Espíritu que está ahora en nosotros. Amén. O sea que el Espíritu no puede llegar a contradecir algo que esté en su palabra. O sea que la palabra nos guarda de que lo que nosotros estamos creyendo que es una dirección del Espíritu, verdaderamente así lo sea. Amén. ¿Cuántas sectas, cuántas desviaciones se han levantado por intuiciones o por cosas que los hombres han creído que ha sido la voluntad, la dirección del Espíritu para su vida o para la iglesia, y han comenzado a desviarnos del camino verdadero y correcto de Dios? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Creo que si contáramos todas las sectas, han surgido por algo que un hombre recibió como si fuera de parte del Espíritu Santo, como si fuera una revelación del Espíritu, y empezó entonces a decir que eso era de esta manera, y todas las demás personas fueron creyendo que era así, pero no se dieron cuenta que la palabra de Dios, que eso era contrario a la palabra de Dios. Por eso Pablo tenía que advertirles: si aún un ángel del cielo o yo mismo vengo predicando un evangelio diferente a este que os hemos predicado, os sea anatema. O sea, Pablo tenía que decirle a los hermanos: juzguen ustedes mismos, incluso juzguen lo que yo pueda llegar a hacer por medio de la palabra. La palabra es lo más seguro que nosotros tenemos. Amén. Por eso nosotros no podemos dejarnos solamente llevar por medio de sueños, de ilusiones, de experiencias fantásticas o que puedan ser espirituales. Si esas experiencias corresponden con la palabra, si esa dirección que nosotros percibimos o que recibimos por medio de una profecía o de cosas así concuerdan con la palabra, entonces podemos estar un poco más tranquilos de que aquello verdaderamente proviene del Espíritu. Amén. La interpretación de la palabra de Dios también tiene que venir desde el Espíritu, porque a veces ocurre también que nosotros queremos interpretar la palabra a la manera que nosotros querramos, y buscamos un versículo que se nos acomode por ahí a la decisión que nosotros queremos tomar para decir: mira, sí puedo hacerlo, aquí en este versículo nos dice tal cosa. ¿No fue eso lo que hizo Satanás mismos con el Señor Jesús? Le presentó la palabra, le presentaba versos de la palabra aislados para que él se apartara de la voluntad de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia esto? ¿Por qué no lo hace si la misma Biblia lo dice? Sí, pero también está el testimonio del Espíritu en nosotros. Amén. Y el Espíritu es el que nos da la capacidad y nos enseña a interpretar de una manera correcta la Escritura. Amén. Porque la Escritura no se puede interpretar a nuestro propio acomodo. Es el Espíritu de Dios que está entre nosotros el que nos debe enseñar a interpretarla con un corazón de manera correcta. Amén. Es el Espíritu el que nos da la interpretación correcta de la palabra, y es la palabra al mismo tiempo la que juzga si eso que nosotros percibimos del Espíritu verdaderamente proviene del Espíritu de Dios o no. Amén. O sea que es una correspondencia en doble vía. Amén. El Espíritu nos da entendimiento de la palabra, y la palabra también alumbra nuestros corazones. Como dice que la palabra es como una espada, es más cortante que espada de dos filos, que penetra y parte y divide lo que es del alma de lo que es del Espíritu de Dios. Amén. Entonces a veces tenemos un sentir, y claro, además de la voz del Espíritu dentro de nosotros, también está la voz de nuestra propia alma, están nuestros propios intereses. Amén.
están nuestras propias intenciones, e incluso también está la voz del enemigo, sugiriéndonos cosas para hacer, que nos metamos en esto, que hagamos aquello. Entonces, ¿cómo discernir en medio de tantas voces si esa voz verdaderamente viene de Dios? Tenemos el testimonio de su palabra, ¿no? Su palabra tiene que ser interpretada de manera correcta y tiene que darnos testimonio de cuál es su voluntad. ¿Amén? Entonces tenemos el Espíritu, tenemos un guía, tenemos la palabra que es como una antorcha que nos alumbra, ¿amén?, en medio de la oscuridad, para no dejarnos confundir. ¿Amén? Pero también hay otro componente, otro elemento, y fijémonos, volvamos ahí al Evangelio de Juan, nuevamente. En el capítulo 15, donde habíamos leído, porque el Señor siguió allí hablando también. 15, habíamos leído el verso 26, donde dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros sabemos bien, hermanos, que esta palabra es mucho más profunda. Dar testimonio, el testimonio que el Espíritu da a nuestro espíritu, es una cosa mucho más profunda de lo que apenas estamos tocando nosotros acá. ¿Amén? Es un conocimiento real del Señor y profundo del Padre y del Hijo, el que el Espíritu nos transmite. ¿Amén? Y el testimonio que dieron los apóstoles es el testimonio de todo ese consejo y de lo que ellos pudieron recibir en revelación de quién era el Hijo de Dios para su Padre. ¿Amén? Pero por este pasaje y por otros más que pudiéramos sumar, nos damos cuenta que hay un testimonio de Dios también en medio de su pueblo que se revela a través de sus propios hijos. ¿Amén? Dios da testimonio de su voluntad por medio de sus hijos, por medio de su cuerpo también. ¿Amén? Y por eso también estaba allí el maná, que representa la comunión. ¿Amén? Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, pero también estaba entonces el maná que nos habla de la comunión. ¿Amén? ¿Ustedes recuerdan cuando eligieron allí a los diáconos en Jerusalén? Había esa necesidad de que otros hermanos entraran a participar y a prestar el servicio de diaconado en medio de los hermanos. Entonces los apóstoles tuvieron que decir así: buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Amén? O sea, hay un testimonio, y ese buen testimonio no era de ellos mismos, amén, era un testimonio de Dios que Dios dejaba ver por medio de los demás hermanos. O sea, todos los hermanos tenían que darse cuenta y ver que aquellos varones eran varones que verdaderamente habían sido puestos por Dios. O sea, hay un testimonio en medio del cuerpo de Dios de su voluntad. En el libro, en la epístola de Juan, y tomemos este ejemplo ahí, en la 3 de Juan, ustedes recuerdan cómo habla allí el apóstol. De Demetrio, amén. En el libro de 3 de Juan, capítulo 1. Leamos primero el verso 3, hablando del mismo Gallo a quien va dirigida esta epístola. 1:3, 3 de Juan 1:3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y también el verso 12, ahí mismo de este capítulo. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Amén? O sea que una parte también del testimonio de Dios, que está representado en ese maná, está en medio de su casa, en medio de sus hijos, en medio del pueblo. ¿Amén? Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos en nuestro interior. Incluso podemos malinterpretar la Escritura, ajustarla a lo que nosotros querramos. Amén. Pero hay un testimonio también en medio de nuestros hermanos. Amén. Y hay un sentir del Espíritu en la iglesia. Amén. Porque no somos nosotros los únicos que tenemos el Espíritu. Cada hijo de Dios tiene el Espíritu. Y el Señor ciertamente da un testimonio por medio de sus demás hijos. Amén.
Y entonces a veces hay situaciones en las que yo pienso que yo estoy correcto, e incluso lo interpreto por medio de la palabra, y yo digo que esto debería hacerse de esta forma, y resulta que el sentir de los hermanos no está en paz. Cada hermano, y es un sentir que se percibe en medio de la iglesia, que no da tranquilidad, que no trae paz, que no nos lleva a ese lugar de reposo, como decía que el arca los iba a llegar a un lugar de reposo. Hay cosas que no, hay decisiones nuestras, a veces hay cosas que nosotros queremos hacer o promover en medio de la iglesia que no traen paz a los hermanos. Y eso también debemos tenerlo en cuenta como parte del testimonio de Dios si nosotros queremos ser guiados por Él y no adelantarnos ni tampoco atrasarnos, amén, ni desviarnos de nuestro camino. ¿Amén? Entonces ahí está también el maná, el testimonio de Dios, hermanos. Si nosotros queremos pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude a andar como Él quiere que andemos, debemos siempre estar atentos a este testimonio, el testimonio del Espíritu dentro de nuestro corazón, el testimonio de su palabra y el testimonio también de los hermanos. Nosotros podemos saber si nos estamos conduciendo de manera correcta por medio de estas cosas. Concordamos con la palabra, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, estas cosas os escribo, amén, para que sepáis cómo debes conducirte en medio de la casa de Dios. O sea que la Escritura está para que nosotros sepamos por medio de la dirección del Espíritu cómo debemos conducirnos en medio de los hermanos. Amén. La dirección del Espíritu nunca va a ir en contra de la comunión del cuerpo de Cristo. Nunca nos va a conducir a apartarnos del rebaño. El que quiere apartarnos del rebaño es otro, amén, porque él sabe que si estamos apartados y solos y desviados del resto del rebaño, vamos a ser presa fácil para él. Por eso nosotros debemos seguir siempre atentos a dónde está el rebaño, amén, a estar en comunión con los hijos de Dios, amén. A veces nosotros queremos empezar a hacer cosas, pero para eso nos apartamos más bien de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Será que aquello que estamos haciendo, estamos teniendo en cuenta la dirección del Señor, el testimonio completo del Señor? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz, amén. Hermanos, cuando nosotros tenemos un sentir en nuestro corazón, no encontramos ninguna restricción en su palabra, y los hermanos están en paz con aquello que estamos haciendo, ¿no trae eso también paz a nuestro espíritu? Sabemos que nos estamos conduciendo correctamente, amén. Pero a veces nosotros entramos en choque con los hermanos y creemos que es que somos nosotros los que tenemos la verdad y todos los hermanos, ¿por qué no sienten lo mismo que yo siento? ¿Por qué no me apoyan lo que yo estoy haciendo? Pero debemos tener en cuenta también el testimonio de Dios por medio de su casa. Amén. No podemos pasar por alto ninguna de estas cosas. Amén. O en algunas oportunidades también a veces la iglesia quisiera que se hicieran cosas en contra de la palabra de Dios. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, no por eso podemos seguir entonces lo que la mayoría dicen para deshonrar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Amén? Entonces también tenemos que saber discernir cuando algo en lo que la mayoría de nosotros podamos estar de acuerdo, pero contradice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y no andar por ese camino, porque de pronto nos vamos a desviar todos. Amén. O a veces hay cosas que no contradicen la palabra de Dios y en lo que los hermanos también están de acuerdo, pero tú mismo en tu interior sientes que no debes hacerlo, que todavía no es el tiempo, que todavía no es la circunstancia, que todavía no es la situación. Entonces también tienes que estar atento y esperar un poco. Amén. Hay ejemplos así, ¿no? A veces le dicen, hay ejemplos en que en congregaciones a veces pasan que le dicen a un hermano que tiene que casarse, ¿no? Que debería casarse y es bíblico que te cases y todos los hermanos están de acuerdo que te cases. Sí, pero si a ti no te llegas a sentir y todavía no está en tu corazón hacerlo, ¿será que hay que prestar atención a la voz del Espíritu? Sí, hay que atenderla. Amén. Y no movernos por presiones externas solamente. Amén. Por cosas que otros quisieran que se hicieran, sino tú también tienes el Espíritu Santo de Dios y tú también puedes discernir si aquello es de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces el Espíritu mismo también nos enseña. Entonces fíjense cómo es tan importante de que esas tres cosas puedan concordar, de que podamos estar atentos a las tres y que las tres produzcan la paz y que por medio de esa paz que se produce en nuestro corazón, el Señor entonces nos vaya guiando como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, en los momentos que Él quiere. Amén. Hay ejemplos de estos en la palabra. Ustedes recuerdan, no los voy a leer ahora por causa del tiempo, pero ustedes recuerdan cuando David quiso traer el arca de Dios, ¿verdad?, a su casa.
Y dice que David entonces consultó con el pueblo. Si me permiten los hermanos, leámoslos para no saltarnos los pasajes. Primera de Crónicas, perdón. Vamos muy rápidamente y lo leemos allí. Primera de Crónicas. Capítulo 13. 13 de Crónicas, de Primera de Crónicas. 13:1 dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. O sea, hubo un sentir en el corazón de David que él consideró que era legítimo. Amén. Lo propuso en medio del pueblo, el pueblo también sintió paz y se dio cuenta que era necesario hacerlo. Amén. Y entonces fueron y trajeron el arca. Amén. Como dice ahí. Y dice, verso 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en su carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cantos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quibón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Entonces había gozo, alegría en medio del pueblo. Amén. Había felicidad, alabanza, pero todo eso no garantizaba de que se estuviera haciendo la voluntad de Dios, porque faltaba un detalle. Amén. Faltaba que se pusiera atención a cómo se debía trasladar el arca, que era algo que Dios había establecido en su palabra, ¿no? Dios había determinado cómo era la manera correcta de trasladar el arca, que era sobre los hombros de los levitas, amén, de una manera diferente a como ellos lo estaban haciendo en un carro con bueyes y todo esto y todo lo demás. ¿Amén? Entonces, aunque el sentir era legítimo, aunque todo el pueblo estaba en alabanza y en gozo, estaban pasando algo por alto, la palabra de Dios. Amén. Y si la palabra de Dios la estamos pasando por alto, pues estamos yendo por un camino que no es, y entonces el Señor tiene que corregirnos. Amén. Más adelante, ahí en el capítulo 15, ustedes pueden leer después, cómo David se dio cuenta de que había pasado por alto el mandato de Dios de la manera en que se debía trasladar el arca. Y entonces en esta otra ocasión sí la pusieron de la manera correcta sobre los hombros de los levitas y pudieron mover el arca hasta donde ellos querían. Amén. También hubo alabanza, también hubo gozo, también hubo regocijo. Amén. También el pueblo estuvo de acuerdo, pero también se tuvo en cuenta el testimonio de la palabra de Dios, y eso hizo que aquello resultara en realidad en vida y no en muerte, como terminó la primera ocasión. Entonces, cuando nosotros no atendemos algún testimonio del Espíritu en nosotros, cuando no atendemos su palabra, o cuando no atendemos el sentir de la iglesia, amén, entonces nosotros podemos terminar en caminos de muerte y no en caminos de vida y de reposo, que es hasta donde el Señor nos quiere guiar. ¿Amén? Terminemos con esto. Hechos, en el libro de Hechos, solamente un ejemplo más. Hechos capítulo 16. Verso 6. Están hablando de Pablo, amén, y de Timoteo. Dice 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos
partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces fíjense cuánto ellos confiaban en la dirección del Espíritu. Si ellos por sí mismos o por la palabra hubieran querido encontrar algo que les impidiera pasar por estos lugares, seguramente no iban a encontrar un versículo donde dijera que estaba prohibido ir a predicar el Evangelio en esa ciudad. Amén. Y seguramente los hermanos tampoco estarían en desacuerdo en que que Pablo y Timoteo pasaran por allí a evangelizar. No había nada de malo en eso. Pero había un sentir en el Espíritu y no los dejaba tranquilos. Amén. Y se los prohibía y no se los permitía. Amén. Y cuando hubo paz en el Espíritu, entonces dieron por cierto de que era la voluntad de Dios de que fueran hasta Macedonia. Entonces se dan cuenta, hermanos, cuán necesario es de que nosotros podamos atender el testimonio de nuestro Espíritu, el testimonio de su palabra y el testimonio de los hermanos también. Amén. Nosotros tenemos que andar por este camino que es estrecho, en el que podemos desviarnos muy fácilmente, pero en el que tenemos la provisión de Dios necesaria si nosotros queremos prestarle atención. Amén. Y guardarnos y asegurarnos. Ustedes recuerdan allá en Cantar de los Cantares cuando la amada dice que quiere encontrar a su amado y saber dónde se esté a él al mediodía, ¿no? Y la respuesta del Señor de ese amado, de ese pastor, aquella que le estaba buscando es: si tú no sabes dónde se esté yo al mediodía, ve y sigue las huellas del rebaño. ¿Amén? O sea que si nosotros queremos ir siguiendo al Señor, tenemos que seguir las huellas del rebaño. Amén. No podemos hacer a un lado la comunión con los hermanos. Amén. Entonces, hermanos, con esto termino como para resumir un poco. El Señor nos quiere encaminar por Él. Necesitamos su guianza, así como el pueblo de Israel la necesitó a través de todo el desierto. Necesitamos su dirección. Y para eso Él nos ha dado un guía, un espíritu, el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Nos ha dado una lámpara también, que es su palabra, para que alumbremos en medio de la oscuridad y sepamos si estamos siguiendo de manera correcta o no. Y también nos ha dejado, podríamos decir, un sendero. Amén. Las huellas del rebaño. Estamos caminando, siguiendo y pisando esas huellas. Amén. En la comunión del cuerpo de Cristo, el testimonio de los hermanos. No desechemos el consejo ni el sentir de Dios que hay en medio de los hermanos. Amén. Que lo podamos tener en cuenta para que no seamos extraviados a uno o a otro lugar. Amén. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Oremos.